Mi nombre es Theodore Beaumont. Tengo 71 años, soy ingeniero civil jubilado y viudo. La semana pasada, mi yerno me llamó. No para preguntarme cómo estaba, sino para informarme que él y 14 de sus amigos estaban a 50 minutos de mi villa frente al mar, valuada en $3 millones. Me ordenó que preparara camas, comida y toallas para su estancia de 3 semanas. Me llamó viejo. Sonreí, le dije que tendría todo listo para su llegada y colgué el teléfono. Él pensaba que estaba a punto de entrar a un resort de lujo gratuito. No tenía idea de que estaba por enseñarle una lección sobre aquello en lo que he pasado mi vida entera siendo experto, la integridad estructural. Antes de contarte cómo convertí mis conocimientos de arquitectura en un plano de venganza, por favor dale like a este vídeo, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Quiero saber hasta dónde llega esta lección sobre el respeto. La llamada terminó, y el silencio que la siguió fue más ensordecedor que sus gritos. No me enojé. La ira es un lujo que los hombres sin plan se permiten. Y yo, un hombre que pasó 45 años diseñando puentes y rascacielos desde cero, siempre tengo un plan. Caminé hacia la sala. El silencio de la amplia villa me envolvía como un manto. Kyle confunde mi silencio con debilidad. Se equivoca. Mi silencio es mi sala de juntas. Me acerqué al bar de caoba, no por un trago fuerte, sino por un simple vaso de agua. Mi mano estaba perfectamente firme. El cristal frío en mi palma contrastaba con el fuego lento que ardía en mi pecho. Ya había soportado demasiado. Esto no era un arrebato impulsivo, era un punto de quiebre calculado. Recorrí las habitaciones, las paredes blancas reflejando el sol dorado de la tarde. Deslicé la mano sobre el sofá de lino, sobre el mármol frío de la mesa de centro. Todo en esta casa había sido elegido por mí y por Ammani, mi difunta esposa. Cada objeto tenía una historia, y ninguna de esas historias tenía espacio para un hombre como Kyle Miller. Te estás haciendo viejo, Theo. Deberías invertir en algo más práctico que una casa de vacaciones, me dijo la última Navidad, justo después de que anuncié la compra. Lo dijo sonriendo, como si fuera una broma inocente, pero sus ojos no sonreían. Sus ojos evaluaban mi casa principal en Atlanta, tasando cada mueble, calculando su valor. ¿Sabes cuánto pago en intereses por mis préstamos estudiantiles?, se quejó el mes pasado, justo antes de pedirme $5,000 por lo que llamó un anticipo de herencia. Sabía perfectamente que el dinero era para un viaje de esquí con sus amigos a Aspen. Aún así, se lo di. Por Amara. Siempre era por mi hija. Y luego estaban esos comentarios, pequeños pero cargados del veneno del racismo disfrazado de humor. ¿Cómo ha cambiado el mundo, Theo? Un tipo como tú teniendo una casa así. América es increíble. Lo decía como si mi éxito fuera un golpe de suerte, un regalo de la sociedad, y no el resultado de manos encallecidas y una mente que no dejó de trabajar durante medio siglo. Él, un vendedor mediocre con un historial irregular, se atrevía a hablarle así al ingeniero principal que supervisó la construcción de los 3 puentes más grandes del estado de Georgia. Esa condescendencia, eso era lo que más odiaba. No solo me faltaba al respeto a mí, sino a toda mi historia. Me veía y no veía a un hombre que luchó contra los prejuicios, que tuvo que trabajar el doble para recibir la mitad del reconocimiento que sus colegas blancos. Me veía como un cheque ambulante, un viejo solitario fácil de manipular. Tomé un sorbo de agua. Su sabor limpio ayudó a apagar el fuego de mi rabia. La ira es inútil. Niebla el juicio. Lo que necesitaba ahora era claridad. Precisión. Saqué el móvil y abrí la aplicación de notas. Empecé a hacer una lista de tareas. Cada punto era un ladrillo en el muro que estaba por construir alrededor de Kyle. Él creía que podía irrumpir aquí como un huracán. Yo le demostraría lo contrario. Soy el hombre que diseñó estructuras capaces de resistir tormentas de categoría 5. Él no era más que una ráfaga de viento. Mis pasos me llevaron a mi despacho, el lugar donde guardo lo más preciado. No los premios de ingeniería, ni las placas de reconocimiento. En la pared frente a mi escritorio cuelga un gran retrato de Ammani, mi esposa. La foto fue tomada en nuestro 40º aniversario, solo 6 meses antes de que me dejara. Sonríe en la imagen,
con una luz que podría iluminar la habitación más oscura. Sus ojos brillan con inteligencia, calidez y una fuerza resiliente que fue mi guía en los años más duros. Soñamos juntos con esta casa. Recordé una noche, hace décadas, cuando vivíamos en un pequeño apartamento alquilado en Atlanta. Amara era apenas un bebé. Manejamos toda la noche hasta Hilton Head solo para ver el océano por primera vez. Nos sentamos en la arena, bajo un cielo lleno de estrellas, y Ammani apoyó su cabeza en mi hombro. Algún día, Theo, me susurró, tendremos una casa aquí. Un lugar donde nuestros nietos puedan correr por la playa. Un lugar para reunir a la familia. Un lugar de paz. No era un sueño de riqueza, sino de legado. De construir algo que perdurara por generaciones. Ese sueño se convirtió en mi motor. Incluso después de su partida, seguía resonando en mi corazón. Cada hora extra en la oficina, cada inversión calculada, todo fue por ese objetivo. Esta villa no era símbolo de éxito, era un monumento a nuestro amor. Y ahora, Kyle Miller, con sus zapatos sucios y su manada de amigos vulgares, planeaba convertir ese monumento en su casa de fraternidad durante 3 semanas. Pensaban profanar este santuario con su arrogancia y egoísmo. Esa ofensa no era solo contra mí, sino contra la memoria de Ammani. Miré sus ojos en el retrato. «Perdóname, mi amor», susurré. «He permitido que esto dure demasiado. He sido demasiado blando por el bien de Amara». Creí que soportar a Kyle, tolerar sus palabras y sus actos, era la forma de mantener feliz a mi hija, de preservar su pequeña familia. Me equivoqué. Mi silencio no era paz. Era permiso. Había permitido que el cáncer creciera, y ahora amenazaba con destruir los cimientos de todo lo que Ammani y yo habíamos construido juntos. «Pero tú me conoces, Ammani», continué, sintiendo la firmeza endurecerse en mi pecho. «Cuando construyo algo, lo construyo para que dure. Es hora de hacer mantenimiento en los cimientos». Sabía que tenía que hacer esa llamada, por difícil que fuera. Volví a la sala, me senté y marqué el número de Amara. Contestó al tercer tono. «Papá». Su voz sonaba sorprendida y un poco nerviosa. «Amara», dije con tono sereno, «Kyle acaba de llamarme». Hubo un largo silencio al otro lado. En ese silencio lo oí todo, la culpa, la impotencia. «Oh», fue lo único que dijo, pero esa palabra contenía toda una historia. «Dice que él y 14 de sus amigos vienen para quedarse 3 semanas», continué, sin tono de reproche, solo afirmando un hecho. «¿Sabías de esto, Amara?» Otro silencio, aún más pesado. Pude imaginarla mordiéndose los labios, buscando una mentira inofensiva para no enfrentarse a nadie. Siempre fue así, la mediadora de la familia. Pero a veces, la paz no es más que otra forma de evasión. «Papá, yo sabía que iba a invitar a algunos amigos», tartamudeó, «pero no pensé, no que fueran tantos, ni por tanto tiempo». «¿No pensaste o elegiste no preguntar?» Mi voz se agudizó apenas, aunque traté de controlarla. «Papá, Kyle solo, está emocionado por tu casa. Quería mostrársela a sus amigos». «¿Mostrársela?», interrumpí. «Amara, esto no es un juguete. Es mi hogar. Es el legado de tu madre. Y tu esposo lo está tratando como si fuera un motel gratuito. Lo siento, papá, hablaré con él», su voz temblaba. Respiré hondo. Ya era tarde para hablar. Ahora hacían falta acciones. «No hace falta, cariño. Solo quería saber de qué lado estabas». La pregunta quedó flotando entre nosotros. Le di la oportunidad de ponerse de mi lado, de honrar a su familia. Su silencio fue la respuesta. Había elegido a su esposo, o mejor dicho, el camino más fácil. Sentí una punzada de tristeza, pero pronto se transformó en determinación. Si ella no podía defender sus límites, yo lo haría por los dos. «Está bien, cariño», le dije, con voz calmada. «Déjamelo a mí. Yo me encargaré». Colgué antes de que respondiera. La conversación me había confirmado lo necesario. Estaba solo en esto. Y no solo se trataba de darle una lección a Kyle, sino de enseñarle a Amara que el respeto propio no se negocia. El teléfono pesaba en mi mano,
Pero mi propósito era ligero. Solo había una persona a la que debía llamar. No por compasión ni por consejo, sino para ejecutar. Solo un hombre entendía la diferencia entre un documento legal y un arma. Reginald Carter. Regie. Nos conocimos siendo dos de los pocos estudiantes negros en todo el programa de ingeniería de Georgia Tech en los años 50. Después de 2 años, él cambió a Derecho, bromeando que era más fácil discutir con un juez que con las leyes de la física. Durante 50 años fue mi abogado, mi confidente y mi hermano de alma. Estuvo ahí cuando fundé mi empresa. Fue portador del ataúd en el funeral de Ammani. Y es el ejecutor de mi testamento. No necesitaba largas explicaciones. Solo el objetivo. Busqué su número y presioné llamar. Contestó al segundo tono, con su voz tan firme y tranquilizadora como siempre. Theo, justo estaba sirviéndome el primer café. No me digas que ya estás resolviendo los problemas de infraestructura del mundo. Sonreí, genuinamente. No del mundo, Regie. Solo un pequeño problema de plagas en mi nueva propiedad. Regie guardó silencio un segundo. Captó el tono de inmediato. De acuerdo, te escucho, dijo con voz profesional. Necesito un documento legal, expliqué, mirando el océano azul desde mi escritorio. Un contrato de alquiler a corto plazo, del tipo que se usa para una estancia mínima de servicio. Lo quiero hermético. Escuché el tecleo de su computadora. ¿Plantilla estándar o necesitas cláusulas específicas? Específicas. Muy específicas, respondí. Incluye cláusulas sobre servicios de saneamiento, uso obligatorio de instalaciones externas si se proporcionan. Una fianza de seguridad alta por quejas de ruido excesivo. Y responsabilidad personal clara por cualquier daño a la propiedad o a su contenido, efectiva desde el momento de la llegada de los inquilinos. Añade penalización inmediata con desalojo ejecutado por un servicio de seguridad externo. Regie no preguntó por qué necesitaba un contrato de alquiler para mi propia casa. No preguntó quiénes eran los inquilinos. Solo procesó la información, su mente legal conectando los puntos que yo había puesto. Tras una pausa, soltó una risa baja y seca. Parece que esperas unos inquilinos problemáticos, Theo. Podrías decirlo así, respondí con una media sonrisa. Espero a un grupo de 15, hostiles en su mayoría. Su líder cree que tiene derechos de ocupante. 15, silbó. Siempre te gustó pensar en grande. ¿Lo necesitas firmado digitalmente? Por supuesto. Envíalo a mi correo seguro. ¿Cuánto tardas? 30 minutos, dijo, tecleando con rapidez. Lo tendrás en tu bandeja, listo para usar. ¿Algo más, amigo? ¿Quieres que te recomiende un servicio de seguridad para hacer cumplir la cláusula de desalojo? Lo pensé un momento. Aún no, Regie. La fase 1 es disuasión. La fase 2 será ejecución. Te mantendré al tanto. Hazlo, Theo. Y avísame si necesitas que te sujete el abrigo. Te lo agradezco, Regie. Colgué. Una calma profunda me envolvió. Esa era la tranquilidad de una amistad verdadera, de una alianza de 50 años. No tuve que explicarle los años de faltas de respeto ni justificar mi enojo. Solo tuve que exponer el problema, y él inmediatamente empezó a construir conmigo la solución. Un contraste brutal con la conversación frustrante que acababa de tener con mi hija. Con Amara, todo era un campo minado de emociones. Con Regie, una línea recta, del problema a la acción. La primera pieza del mecanismo había encajado. El correo con el contrato sería la base. Ahora era momento de construir los muros. Cahill había exigido preparativos, así que eso mismo tendría, preparativos. Soy, por encima de todo, un hombre que cumple su palabra. Y la belleza de una promesa está en cómo se interpreta la letra pequeña. Estaba a punto de convertirme en un experto en cumplimiento malicioso. Mi primera parada fue uno de los baños de invitados en la planta principal. Pasé la mano sobre el mármol veteado del tocador. Ammani había elegido esa pieza específica porque, según ella, parecía el dibujo que las olas dejan en la arena cuando baja la marea. Las toallas colgadas en el toallero eran gruesas,
mullidas y de un blanco impecable. La habitación olía levemente a lavanda y sal marina por los jabones hechos a medida. Pensé en Kyle y sus 14 amigos, recién llegados de un largo viaje en coche, esperando ducharse aquí, usar estas toallas, manchar este mármol con su descuido. Una resolución fría y dura se asentó en mis huesos. No pondrían un pie aquí. No profanarían este espacio. Saqué el teléfono, abrí el navegador y tecleé alquiler de baños portátiles Hilton Head. El primer resultado era una empresa llamada Coastal Comfort Stations. Demasiado agradable. El segundo, Low Country Luxury Loo. Aún peor. El tercer resultado era perfecto, Grimebusters Portable Sanitation. Sonaba con la verdad industrial que necesitaba. Marqué el número. Un hombre con voz áspera respondió al segundo tono. Grimebusters. Hola, dije, con voz calma y profesional. Quisiera alquilar 3 unidades portátiles de saneamiento. De acuerdo, gruñó. Ubicación y duración. La dirección es 14 Ocean Spray Lane. Las necesito por un periodo de 3 semanas, empezando hoy. Hubo una pausa. Lo oí revolver papeles. 14 Ocean Spray Lane. Eso es en la punta, ¿no? Una de esas villas nuevas y enormes. Correcto. Ajá. Está bien. Es su dinero. ¿Dónde quiere que las dejemos? Quiero que las coloquen en el lado este del garaje principal. Hay un césped cuidado. Pónganlas directamente sobre la hierba. ¿Seguro de eso, señor? Estas cosas a veces gotean. Podrían matar el césped. Soy consciente del riesgo, respondí con frialdad. Esa ubicación será la más conveniente para mis invitados. Casi pude sentir su encogimiento de hombros a través del teléfono. Bien. 3 unidades, 3 semanas, entrega en aproximadamente 1 hora. ¿Le parece? El tiempo estimado de llegada de Kyle ya estaba por debajo de 40 minutos. Las necesito antes. Pagaré un recargo por entrega de emergencia si hace falta. Las quiero en mi propiedad en los próximos 30 minutos. Silbó por lo bajo. Plazo apretado. Le va a costar, pero podemos hacerlo. ¿Algo más? Sí, dije. 2 cosas. Primero, quiero prepagar una limpieza y desinfección diaria, la más exhaustiva que ofrezcan. Segundo, ¿cuál es su política para limpiezas de emergencia por sobreuso? Tosió, un sonido seco y cascado. Cobramos por incidente, señor. No es bonito. Entiendo, dije. Envíeme el contrato. Lo firmo digitalmente y pago de inmediato. Corté, y el contrato firmado estaba en mi bandeja de entrada en menos de 5 minutos. Pagué la tarifa exorbitante sin pensarlo. Era el mejor dinero que había gastado en todo el año. Paso 1 completado. Los servicios de confort estaban resueltos. Siguiente en la lista, la comida. La voz de Kyle resonó en mi mente, prepara comida. La arrogancia en esas 2 palabras era pasmosa, como si yo fuera su chef personal, su sirviente. Entré en mi cocina. Era el sueño de cualquier cocinero. Un espacio abierto con una cocina Wolf de 6 fuegos, un refrigerador Sub-Zero capaz de guardar media res, y una isla hecha a medida donde Ammani y yo pasamos incontables horas tomando café y planeando nuestro futuro. Pensé en las comidas maravillosas y elaboradas que habíamos servido allí, el aroma del gumbo de Ammani en Nochebuena, el pescado a la parrilla que ofrecíamos a los amigos en las noches cálidas de verano. Esta cocina era un lugar de amor, de alimento, de comunidad. No se usaría para alimentar a una bandada de buitres. Me senté en la isla, abrí el portátil y busqué catering industrial al por mayor. Pasé por alto los primeros resultados de bandejas gourmet y sándwiches artesanales. Deslicé más allá de los especialistas en almuerzos corporativos hasta que encontré lo que buscaba. El sitio web era sencillo, sin adornos, con un nombre tan honesto como poco apetecible, Site Servings Catering. Su eslogan, We Feed Cruise. Sus clientes principales eran obras de construcción, equipos de ayuda en desastres y grandes eventos institucionales de bajo presupuesto. Perfecto. Llamé. Una joven con voz monótona y aburrida contestó. Site Servings.
¿En qué puedo ayudarle? Hola, dije. Necesito organizar un servicio de comidas para 15 personas por un periodo de 21 días. Su voz cobró un poco de vida por el tamaño del pedido. De acuerdo, señor. Podemos encargarnos. ¿Qué paquete de menú le interesa? Tenemos el de pollo toscano, el de tri-tip. No, la interrumpí. Me interesa su paquete más básico. En su web lo llaman Emergency Provision Pack. Se hizo un silencio atónito. Señor, dijo al fin, con incredulidad, ¿está seguro? Ese es nuestro mínimo indispensable. Está pensado para situaciones en las que no es posible una comida caliente. Descríbame el contenido, por favor, pedí con paciencia. Bueno, titubeó. Es un sándwich de mortadela y queso americano en pan blanco, una manzana pequeña y una botella de agua de 6 onzas. Eso es todo. Perfecto, dije, con una oleada de sombría satisfacción. Eso es exactamente lo que quiero. 15 raciones, 2 veces al día, comida y cena, durante los próximos 21 días. Pero, señor, la diferencia de precio para subir al plan de comidas calientes es mínima. No me interesa el plan de comidas calientes, corté, sin dejar espacio a discusión. Quiero el Emergency Provision Pack. La primera entrega debe llegar en 35 minutos para la cena. Estaba demasiado perpleja para discutir más. De acuerdo, señor. Como usted quiera. Le di mi dirección y mi tarjeta. Mientras recitaba los números, miré mi hermosa cocina. Estaba ordenando comida de prisión para entregarla en un palacio. La ironía era exquisita. Por último, los arreglos para dormir. Prepara camas, toallas, zapatillas. La audacia. Tengo 4 habitaciones de invitados exquisitamente decoradas. Las camas llevan sábanas de algodón egipcio de alto con teó de hilos. En los armarios hay batas mullidas y zapatillas nuevas para mis verdaderos invitados. Los baños en suite están provistos de toallas gruesas y suaves. Kyle y sus amigos no dormirían allí. No usarían esas toallas. Sobre el garaje hay una gran sala extra, vacía. En principio sería una sala de juegos, pero aún no la había amueblado. Tiene suelo de madera resistente y entrada independiente. Sería su barracón. Hice mi última llamada, no a una tienda de lencería de lujo, sino a un lugar del centro llamado Second Chance Liquidators, un enorme almacén que liquidaba inventario de hoteles y de tiendas de segunda mano. El gerente, un tal S, sonaba como alguien que ya lo ha visto todo. Tengo una solicitud inusual, empecé. Sorpréndame, respondió, con voz cansada. Necesito comprar hoy 15 juegos de sus toallas más baratas y desparejadas. Cuanto más finas y raídas, mejor. Lo mismo para almohadas y mantas. No me importan color, estilo ni estado, siempre que estén técnicamente limpias. Ese guardó silencio un momento. Hijo, dijo, y tuve que sonreír al que me llamaran hijo a mi edad. ¿Vas a abrir un refugio o a montar una película de terror? Algo intermedio, respondí. Es para un grupo de jóvenes que necesita aprender el valor de las cosas. Ese soltó una carcajada sonora. No diga más. Tengo un palé entero de toallas de un motel que quebró. Absorben menos que una bolsa de plástico. Y las almohadas tienen el mullido de un panqueque. Puedo mandarle un camión con todo esta tarde. Perfecto, dije. Dejen las cajas en el garaje. Yo me encargo. Al colgar, mi trabajo estaba hecho. La trampa legal estaba tendida. La sanidad, el sustento y los dormitorios, organizados. Cada paso era una respuesta literal y directa a las exigencias de mi yerno. Me había tratado como a un sirviente, así que preparé sus comodidades con la eficiencia impersonal y distante de uno. Ellos esperaban unas vacaciones gratis en un resort de lujo. Estaban a punto de descubrir que habían reservado 3 semanas en un campamento minimalista, y yo, Theodore Beaumont, sería su sargento instructor. Con los cimientos del plan ya sólidos, mi mente se dirigió al elemento crucial final. No bastaba con negarle a Kyle el lujo que creía merecer, eso era una lección de límites. Necesitaba enseñarle una lección de consecuencias. Tenía que desmontar la fachada que mostraba al mundo,
y debía hacerlo ante alguien importante para su futuro. Mi mente volvió a hace un mes. Había cenado en casa de Amara y Kyle. Kyle pasó la mayor parte de la noche con el teléfono en la mano, paseándose por el salón con esa voz demasiado alta y artificialmente segura que usa cuando intenta impresionar. Buscaba cerrar un gran negocio de inversión inmobiliaria y no dejaba de repetir el nombre del inversor como si fuera un trofeo: Sterling Harrison. Sterling y yo vemos esto igual, presumía por teléfono. Confía en mi instinto. Recuerdo que pensé entonces que el único instinto de Kyle era el de autopreservación, pero guardé el nombre. Un ingeniero nunca descarta un dato potencialmente útil. Me senté en mi escritorio, la madera de cerezo fresca y sólida bajo los antebrazos, y abrí el portátil. No busqué simplemente Sterling Harrison, eso lo hace un aficionado. Empecé por lo que sabía: Sterling Harrison Atlanta Investments. Los primeros resultados me dieron lo básico: director ejecutivo de Harrison Capital, una firma de capital privado con una cartera enorme y discreta. Un tiburón. Un hombre que se construyó un imperio. A alguien así no le impresiona la fanfarronería barata de Kyle, la ve a través. Un acercamiento directo, de negocios, era arriesgado. Kyle podría venderlo como un desacuerdo profesional. Necesitaba otro ángulo. Tenía que encontrar al hombre detrás del director ejecutivo. Profundicé: juntas directivas, afiliaciones universitarias, apariciones públicas. Me llevó 45 minutos de búsqueda metódica, cruzando artículos del Atlanta Business Chronicle con notas sociales y boletines de exalumnos. Entonces lo encontré: la clave. Sterling Harrison era presidente de la Harrison Foundation, una organización sin fines de lucro que fundó en nombre de su difunta esposa. Su misión: dar becas y mentoría a estudiantes de secundaria desfavorecidos que quisieran carreras en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. STEM, mi mundo. Mi vida entera construida sobre los principios de la ingeniería. Era el apalancamiento perfecto porque se basaba en una verdad. Esto ya no era solo una trampa para Kyle, era una oportunidad. Encontré el número directo de la oficina administrativa de la fundación. Era hora de colocar la viga maestra. Respiré hondo, me compuse y marqué. Contestó una mujer amable y profesional. Harrison Foundation, le habla Carol. Hola, Carol, dije con voz calmada y medida. Mi nombre es Theodore Beaumont. Quisiera dejar un mensaje para la asistente ejecutiva del señor Harrison. ¿Puedo comunicarle con su oficina, señor? ¿Cuál es el motivo de su llamada? Por supuesto, respondí. Soy ingeniero civil jubilado. Mi firma fue Beaumont Structural, con sede en Atlanta. He seguido el excelente trabajo de la Harrison Foundation, en especial su enfoque en becas de ingeniería. Como alguien que se ha beneficiado enormemente de esta carrera, estoy considerando hacer una contribución personal significativa para apoyar a la próxima generación. Dejé que esas palabras flotaran un segundo. Estaban cuidadosamente elegidas y eran completamente ciertas. Lo estaba considerando. El tono de la mujer se volvió más cálido y complaciente. Es maravilloso oírlo, señor Beaumont. Un momento, por favor. Le paso con la asistente del señor Harrison, Elizabeth. Un instante después, una voz nueva, afilada y eficiente, entró en línea. Habla Elizabeth. ¿En qué puedo ayudarle? Repetí mi presentación y mi propósito. Pude oír el tecleo mientras hablaba. Señor Beaumont, veo el nombre de su firma aquí. Muy distinguida. Al señor Harrison siempre le agrada saber de líderes del sector que comparten su pasión por la fundación. Él está de viaje ahora mismo, pero puedo agendarle una llamada para la próxima semana. Se lo agradezco, Elizabeth, dije con suavidad. Sin embargo, tengo una propuesta un poco más inmediata. Estoy en mi propiedad de Hilton Head este fin de semana. Sé que es con poca anticipación, pero me preguntaba si el señor Harrison tendría unas horas libres mañana por la tarde para venir. Podríamos hablar de los objetivos a largo plazo de la fundación, saber dónde sería más eficaz mi contribución, por supuesto, disfrutar de la vista al mar. Era un movimiento audaz, pero calculado. No era una oficina, era un entorno privado y exclusivo. Hablaba de respeto entre pares,
no de un suplicante pidiendo una cita. Le ofrecía una oportunidad, no solo pedía su tiempo. Es una solicitud inusual, señor Beaumont. La agenda de fines de semana del señor Harrison suele ser privada. Lo comprendo perfectamente, respondí, sin cambiar el tono. Limítese a extender la invitación. Si no es posible, con gusto agendamos la llamada para la próxima semana. Mi posible contribución, por supuesto, seguirá siendo la misma. Había puesto la última carta sobre la mesa. La decisión era suya. Dijo que trasladaría el mensaje. Terminamos la llamada. Cerré el portátil. Todas las piezas estaban en movimiento. Todos los materiales, encargados y en camino. El armazón legal, en mi bandeja de entrada, el testigo sorpresa, invitado. Yo había diseñado la estructura. Solo quedaba esperar a que la tormenta llegara y comprobar cuán bien resistía. El reloj de la pared de mi despacho marcó las 4 en punto de la tarde. Afuera, el mundo se bañaba en la luz dorada y suave de una tarde costera. Dentro, se llevaba otro tipo de tiempo, una cuenta regresiva. 15 minutos antes había recibido una notificación por mensaje. Las unidades de saneamiento portátiles habían sido entregadas y colocadas según las instrucciones, al otro lado del garaje, ocultas a la vista desde la entrada. 10 minutos después, otra notificación. Las cajas con las comidas, la primera de 42 entregas programadas, habían sido dejadas en un palé dentro del garaje abierto. Me tomé un momento para inspeccionar una. El pan blanco era esponjoso. La única loncha de mortadela, pálida. La manzana, pequeña y con un leve golpe. Era perfectamente, deprimentemente, suficiente. Todo estaba listo. Salí al porche delantero, la veranda que rodea la fachada de la casa y domina el largo camino de conchas trituradas. No me senté en una de las mecedoras cómodas. En su lugar, moví la pequeña mesa de caoba del recibidor y la coloqué en el centro del porche. Puse detrás una única silla de oficina, firme. Sobre la mesa coloqué dos objetos, la carpeta de cuero con el contrato de alquiler que me había enviado Regie y el terminal negro y brillante de tarjetas que había sacado de mi despacho. Entonces me senté y esperé. No tuve que esperar mucho. Primero fue un ronroneo lejano, una vibración que sentí más que escuché, el sonido de silenciadores baratos y el golpeteo percusivo de música con bajos excesivos. Creció constante, contagiándose al aire tranquilo de la isla. Luego aparecieron. No era solo un coche, era un convoy del caos. Una Ford F-150 levantada, con neumáticos demasiado grandes para su chasis, abría la marcha. Detrás, un BMW algo maltrecho, probablemente de renting, y, por último, un SUV polvoriento con un piloto trasero agrietado. No frenaron al entrar en el camino. Aceleraron, lanzando conchas sobre mi césped inmaculado. Se detuvieron con chirridos en una formación azarosa, rugiendo los motores sin necesidad hasta apagarse por fin, dejando un silencio vibrante que se quebró enseguida con gritos y risotadas. Las puertas se abrieron de golpe y se desparramaron, 15 en total. Una marea de colonia barata, voces altas y seguridad inmerecida. Eran una caricatura de la masculinidad moderna, enfundados en ropa deportiva de marca y gorras hacia atrás. Uno destapó una cerveza al instante, tras un largo trago, arrojó la lata vacía sobre el césped impecable junto al camino. Cayó con un tintineo metálico suave. Observé el destello de la lata al sol sobre el verde perfecto y sentí un fogonazo de rabia pura. Inspiré despacio, y la rabia se disipó, reemplazada por el peso frío y duro de mi propósito. Ese gesto casual de falta de respeto lo confirmaba todo. No veían este lugar como un hogar, sino como un local, una mercancía que consumir. Cahill estaba en el centro, desempeñando el papel de anfitrión magnánimo. Le dio una palmada en la espalda a uno de sus amigos, señalando la villa con grandilocuencia, el pecho hinchado de un orgullo completamente inmerecido. ¿Ven? Su voz cruzó el césped nítida. ¿Qué les dije? La cabañita de playa de mi suegro. Nada mal, ¿eh? Esperen a ver por dentro. Empezó a caminar hacia la casa, sus amigos detrás como una manada de hienas, escaneando la propiedad, ululando y aullando. Ruidosos, molestos, ciegos a todo. Subían los anchos escalones de piedra de mi porche delantero, pero no eran invitados. Eran invasores.
Permanecí sentado, la postura perfecta, las manos reposando con calma sobre la mesa. No me levanté. No sonreí. Simplemente los observé acercarse. Cuando Kyle llegó al último escalón, por fin me vio. Se detuvo en seco. La sonrisa triunfal se le quebró un instante, reemplazada por una chispa de confusión. Su cerebro, que esperaba una puerta abierta y una bienvenida servil, se esforzaba por procesar la escena. Yo, la silla de oficina, la mesa formal bloqueando la entrada principal y los dos objetos sobre ella. Sus ojos saltaron de mi rostro a la carpeta, y de ahí a la forma negra, desconocida, del terminal de tarjetas. Vi el instante exacto en que la confusión empezó a cuajarse en inquietud. Sus amigos, percibiendo el cambio de energía, fueron callando detrás de él. Las risas se les murieron en la garganta. Su paso seguro se tambaleó. Ya no eran un ejército conquistador, sino una multitud confundida que se detuvo torpemente. El silencio que cayó estaba cargado de preguntas que no sabían formular. Kyle miraba la máquina de tarjetas como si fuera una serpiente venenosa. Yo levanté la cabeza lentamente y mis ojos se encontraron con los suyos. No ofrecí calidez ni reconocimiento. Lo miré como un casero mira a un inquilino nuevo y potencialmente problemático. Cuando por fin hablé, mi voz no fue alta, pero cortó el silencio con el filo limpio y preciso del bisturí de un cirujano. «Caballeros», dije, recorriendo con la mirada a todo el grupo desconcertado. «Bienvenidos a la Villa Beaumont. Confío en que hayan tenido un viaje agradable». Hice una pausa, dejando que la formalidad de mis palabras calara. Antes de registrarse, debemos completar algunos documentos. Kyle me miró con la boca entreabierta. Las ruedas de su cerebro giraban, intentando reconciliar la fantasía de su cabeza con la realidad que tenía delante. Parpadeó, como si tratara de borrar una mala imagen. ¿Registro?, balbuceó por fin, forzando una risa que sonó más a tos. ¿Qué es esto, Theo? ¿Una broma rara? Muy gracioso, viejo. ¿Vas a mover esa mesa o lo hacemos nosotros? Dio un paso hacia adelante, estirando la mano hacia el borde de la mesa de caoba, pero yo no me inmuté. Simplemente alcé una mano, un gesto sereno y autoritario que lo detuvo en seco. Te aseguro, Kyle, que no estoy bromeando, dije, con voz nivelada y sin emoción. Esta propiedad funciona como residencia privada. Ustedes no son invitados míos. En el mejor de los casos, son inquilinos potenciales. Por lo tanto, su estancia aquí depende de que acepten los términos y condiciones establecidos en este documento. Golpeé con un dedo largo el portapapeles. Es un contrato estándar de arriendo a corto plazo. Estoy seguro de que tú y tus amigos encontrarán los términos bastante razonables. Una ola de murmullos recorrió al grupo detrás de él. Vi miradas confusas e inquietas cruzarse entre ellos. No era la bienvenida que les habían prometido. El rostro de Kyle empezó a enrojecer, a parches, subiéndole del cuello a las sienes. ¿Un contrato de arriendo?, escupió, elevando volumen y tono. ¿Estás loco? Soy tu yerno. Esta es la casa del padre de Amara. Es una propiedad de la familia. Te equivocas en varios puntos, repliqué, tan calmado como él estaba agitado. Primero, eres el esposo de mi hija. Eso es una relación, no una escritura. Segundo, esta es mi casa, comprada con mi dinero, ganado durante toda una vida de trabajo. Tu nombre no aparece en el título. Por lo tanto, es mi propiedad, no propiedad familiar. Como único propietario, yo pongo las reglas. Y la primera regla es, cada quien paga lo suyo. Empujé el portapapeles y el terminal de tarjetas unos centímetros hacia él. Ahora, si quieres proceder, podemos revisar los términos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente. Miró del portapapeles a mi cara, buscando una grieta en mi compostura, un atisbo de debilidad. No encontró ninguno. Era un matón, y el arma principal de un matón es la intimidación. Pero la intimidación solo funciona con los tímidos, y yo he pasado la vida enfrentándome a contratistas que querían recortar esquinas, a funcionarios que intentaban demorar proyectos y a las propias e implacables leyes de la física. Un hombre niño mimado y con derecho a todo no era nada. Esto es increíble,
dijo, negando con la cabeza y dándoles la espalda para buscar una alianza. En serio está intentando cobrarnos, mi propio suegro. Algunos de sus amigos arrastraron los pies, mirando al suelo. Un par parecían divertidos, como si asistieran en primera fila a un drama familiar extraño, pero ninguno parecía dispuesto a apoyarlo. Habían venido a colarse en unas vacaciones gratis, no a ser peones en una disputa doméstica. Su silencio alimentó la rabia de Kyle. Se volvió hacia mí, con los puños cerrados. «Bien», gritó. «Bien. ¿Cuáles son los malditos términos?» «A ver». «Con mucho gusto», dije, tomando el portapapeles. No leí del papel, recité los puntos clave de memoria, sin apartar la vista de él. La tarifa de alquiler es de $200 por persona y por noche, para 15 personas, durante 21 noches. El total asciende a $63.000, pagaderos por adelantado. Un jadeo colectivo recorrió al grupo. Uno de atrás incluso se rió a carcajadas, incrédulo. El rostro de Kyle pasó del rojo a un blanco cetrino. Parecía que le hubiera asestado un golpe en el estómago. ¿$63.000? Susurró, con la voz quebrada. «Estás bromeando». «Es la tarifa de mercado para una propiedad de este tamaño y ubicación», afirmé con frialdad. «Además, debo recaudar un depósito de seguridad de $10.000 para cubrir posibles daños o limpieza excesiva. El depósito, por supuesto, es reembolsable tras una inspección satisfactoria al finalizar su estancia». Dejé que las cifras quedaran suspendidas, cada una como un martillazo en su ego inflado. Asimismo, proseguí, sin darle tiempo a recuperarse, el acuerdo estipula las áreas designadas de alojamiento y servicio para su grupo. Sus dormitorios serán la sala extra sin amueblar sobre el garaje. La ropa de cama y las toallas ya están disponibles y se encuentran en el garaje. Su zona de comedor designada es el garaje, donde se entregará su servicio de comidas prepagado 2 veces al día. Y sus instalaciones sanitarias designadas son las 3 unidades portátiles ubicadas en el césped este. El uso de cualquier otra habitación o instalación de la casa principal, incluidos todos los baños, la cocina y la piscina, está estrictamente prohibido y supondrá la pérdida total del depósito de seguridad y el desalojo inmediato. La humillación ya era palpable. Colgaba en el aire, densa y asfixiante. No solo le estaba cobrando, lo estaba clasificando. Lo estaba destinando a los cuartos de servicio. Le estaba diciendo, de la forma más clara posible, que él y sus amigos no eran bienvenidos en mi casa. Eran una infestación a contener. El amigo que se había reído intentaba, sin éxito, ocultar su mueca. Otros miraban a Kyle con una expresión nueva, lástima. El líder de sus vacaciones divertidísimas estaba siendo desmantelado, pieza por pieza, por un hombre de 71 años, imperturbable. Las manos de Kyle temblaban de rabia. Era un animal acorralado, despojado de poder y orgullo. Tú no puedes hacer esto», tartamudeó, ronco. «Esto es una locura. Voy a llamar a Amara. Ella lo detendrá». «Adelante», dije, abriendo la mano. «Llámala. Explícale a tu esposa por qué intentaste traer a 14 desconocidos a la casa de su padre para una fiesta de 3 semanas sin siquiera pedirlo con educación. Explícale que tu respuesta, al presentarte la factura de tus propias vacaciones, fue montar una rabieta en mi porche. Por favor, hazle saber exactamente qué clase de hombre se casó con ella. Ese fue el golpe final. Él lo sabía, y yo lo sabía. Amara no iba a salvarlo. Estaría avergonzada. Se refugiaría en disculpas y silencio, dejándolo frente a las consecuencias que él mismo había creado. No tenía aliados. No tenía palancas. Solo tenía su rabia, y estalló. «¡Viejo bastardo!», gritó, con la voz desgarrada. Se lanzó hacia adelante y estampó ambas manos sobre la mesa de caoba. El terminal de tarjetas dio un brinco. El portapapeles resbaló a un lado. Yo no me moví. Ni siquiera parpadeé. Lo miré con una expresión de decepción clínica. «Creo que esta reunión ha terminado», dije, dejando caer la voz a una calma baja y peligrosa. «Has dejado claro que no tienes intención de cumplir los términos de la tenencia. En consecuencia, retiro la oferta».
Tú y tus acompañantes tienen 5 minutos para abandonar mi propiedad. Si no se han ido para entonces, me veré obligado a llamar a la comisaría del sheriff para que los retiren por allanamiento. La palabra allanamiento quedó suspendida, fría, afilada y jurídicamente vinculante. La diversión se había acabado. La fiesta estaba cancelada. Solo quedaba el largo y humillante viaje de regreso, con 14 testigos de su fracaso épico. Justo cuando la palabra allanamiento salió de mis labios, una nueva voz cortó el aire tenso. Una voz que conocía mejor que la mía. «Papá, basta. ¿Qué estás haciendo, por el amor de Dios?» Amara. Debía de estar esperando en uno de los coches, confiando en que la situación se resolviera sola sin su intervención. Pero el tiempo de esperar había terminado. Subió los escalones a toda prisa, el rostro pálido entre horror y vergüenza. Sus ojos iban de mí a su marido y al grupo de amigos, testigos silenciosos. Su preocupación principal, como siempre, era el espectáculo. «Todos están mirando», suplicó en un susurro urgente. «Por favor, ¿podemos manejar esto dentro?» Cahill la vio como su última línea de defensa, su único aliado restante. Un destello de esperanza desesperada cruzó sus ojos. «Amara, gracias a Dios», exclamó, agarrándole el brazo. «Dile a tu padre que ha perdido la cabeza. Está intentando echarnos». Me presentó una factura de $60,000. Intentó presentar lo mío como desvaríos de un viejo senil, una fantasía ridícula. Yo lo ignoré por completo. Ni siquiera lo miré. Toda mi atención estaba en mi hija. La miré no con ira, sino con una tristeza profunda y pesada. Mi voz, cuando hablé, fue baja, para sus oídos, aunque todos en el porche se esforzaron por escuchar. «Amara, estoy haciendo lo que debió hacerse hace mucho, mucho tiempo. Estoy marcando un límite». «¿Un límite?», replicó ella, con la voz temblorosa. «Esto no es un límite, papá. Es una ejecución pública, un contrato de alquiler, baños portátiles. Es cruel. Está hecho para humillarlo». Sus palabras intentaban pintarme como el villano, reescribir la historia para absolverse a ella y a su marido de sus acciones. No lo permitiría. «¿Cruel?», repetí en voz baja, dejando la palabra en el aire. «Te diré que es cruel, Amara. Cruel es que tu marido, un hombre al que recibí en mi familia, me llame por teléfono y no me salude, sino que me haga exigencias. Cruel es que me ordene, a mí, el hombre que te crió, que deprisa para preparar mi casa para su fiesta, como si fuera un sirviente». Di un paso hacia ella, sin elevar la voz, pero dejando caer cada palabra como un martillazo. «Cruel es que él crea que tiene derecho a traer una horda de desconocidos irrespetuosos a la casa que tu madre y yo soñamos durante toda una vida, una casa que construimos con 50 años de sudor y sacrificio. Y quizá lo más cruel de todo, Amara, es verte a ti quedarte callada mientras lo hace». Los ojos se le llenaron de lágrimas. Miró mi rostro y luego el de su marido, que estaba ahí, boquiabierto, totalmente expuesto. «Tú lo llamas humillación», proseguí, con la voz suavizada por el peso de la decepción. «Yo lo llamo una lección de aritmética básica. Es la lección de que las acciones tienen consecuencias directas y equivalentes. Tu marido quiso tratar este lugar sagrado como un motel barato, así que yo me he limitado a proporcionarle el nivel de servicio correspondiente. Ni más, ni menos. Soy un hombre lógico, Amara. Esta es una solución lógica». Hice un gesto alrededor, la hermosa fachada de la casa, la vista del océano. Tu madre soñó esta casa como un santuario, un lugar de paz, de amor, de respeto. Mira lo que él ha traído a su puerta: ruido, derecho a todo y codicia. ¿Ese es el legado que quieres para ella? ¿Ese es el ejemplo que quieres dar a tus futuros hijos? ¿Que está bien tomar y no devolver nada, ni siquiera un ápice de decencia común? No tuvo respuesta. Se quedó allí, atrapada entre el hombre con el que se casó y la verdad innegable que su padre acababa de exponer. Miró a Cahill, lo miró de verdad, quizá por primera vez sin el filtro de su deseo de mantener la paz. Lo vio no como su marido encantador y ambicioso, sino como yo lo veía, un niño mimado y caprichoso, furioso porque le quitaron su juguete favorito. Su silencio fue el sonido más fuerte del porche, el sonido de una ilusión que se hace añicos.
Kyle también lo vio. Vio el destello de duda en sus ojos, la grieta en su apoyo incondicional. Y en ese instante supo que había perdido. El silencio que siguió a mis palabras fue el más profundo que jamás había escuchado, un vacío que absorbía el aire y el ruido del porche. Kyle quedó clavado, con el rostro entre la incredulidad y la furia. Había perdido, y lo sabía. Perdió la discusión. Perdió el respeto de sus amigos. Y, más importante, perdió el escudo incondicional del apoyo de mi hija. La incapacidad de Amara para defenderlo fue un veredicto más demoledor que cualquiera que yo pudiera pronunciar. Él estaba solo, expuesto, hirviendo de una rabia sin destino. Sus amigos empezaron a dar pasos atrás, tomando distancia física de su fracaso. Ya no eran parte de su séquito, eran espectadores de su ejecución pública. Abrió la boca, tal vez para gritar, tal vez para insultarme, tal vez para suplicar, pero cualquier palabra que pensara decir fue tragada por un sonido nuevo. No era un sonido fuerte. Era el ronroneo sereno y confiado de un motor alemán finamente ajustado, un sonido que hablaba de riqueza y precisión. Era el sonido de el poder llegando. Un Mercedes clase S negro y reluciente, como una piedra de obsidiana pulida, se deslizó en silencio por mi entrada. No aceleró ni zigzagueó. Se movió con una gracia sin prisas que hacía que los otros coches parecieran juguetes baratos y torpes. Se detuvo con perfección detrás del amasijo caótico de los vehículos de Kyle. Su sola presencia cambió al instante la atmósfera de la propiedad. La puerta del conductor se abrió y un hombre con traje negro sencillo bajó. Rodeó el coche y abrió la puerta trasera. Sterling Harrison emergió. Era exactamente como lo imaginé por mi investigación. Alrededor de 60, alto y delgado, con una cabellera plateada perfectamente peinada. Llevaba un traje de lino color crema que probablemente costaba más que el salario mensual de Kyle y unos zapatos que brillaban incluso a la sombra de la tarde. No miró alrededor con curiosidad. Su mirada era aguda, analítica, barriendo la escena con la evaluación fría de quien está acostumbrado a juzgar situaciones y personas en un instante. Lo observé e imaginé lo que estaba viendo. Yo, el arquitecto de esta escena, podía apreciarla ahora desde la perspectiva de mi espectador más importante. Primero, vería los coches mal aparcados, uno de ellos metido a medias en mi césped, señal inmediata de falta de respeto y disciplina. Su propio coche, en contraste, era una declaración de orden y control. Luego, sus ojos se posarían en la multitud de jóvenes, ropa deportiva barata, expresiones atónitas, posturas torpes intentando fingir que no estaban ahí. Lo habría clasificado en un segundo: seguidores, no líderes. Parásitos. Luego, su mirada aguda habría captado el detalle más chocante de todos, el que desafiaba toda lógica en una propiedad como esta: las 3 cabinas sanitarias portátiles azul brillante, plantadas de forma absurda en el borde de mi césped perfectamente cuidado. Un hombre como Harrison, alguien que piensa en términos de activos y pasivos, lo habría entendido al instante. Esas unidades no eran señal de una fiesta, eran señal de cuarentena, de estrategia de contención. Un detalle tan extraño, tan fuera de lugar, que contaba una historia por sí solo. Por último, su mirada se habría posado en el tableau vivant del porche, el drama central. Habría visto a un hombre joven, mi yerno, con el rostro contorsionado en una mueca de rabia impotente, el lenguaje corporal gritando pérdida de control. Habría visto a una mujer joven, mi hija, a un lado, el rostro surcado de lágrimas, un retrato de vergüenza y quebranto. Y luego me habría visto a mí, un hombre negro mayor, sereno y compuesto, vestido con sencillez pero con dignidad, sosteniendo un portapapeles. En medio del caos emocional, yo era el único punto de quietud. Harrison, cuya vida entera consiste en identificar al jugador de poder en cualquier sala, habría hecho su evaluación en menos de un latido. Sabría al instante quién estaba al mando. Cerró la puerta del coche con un clic suave y caro que pareció resonar en el repentino silencio. Empezó a caminar hacia el porche, con movimientos deliberados, la mirada barriendo todo sin perder detalle. No se le escapaba nada. No parecía enfadado ni sorprendido. Su expresión era mucho peor, un interés clínico y leve, la mirada de un biólogo examinando un espécimen defectuoso al microscopio. Kyle lo vio venir. Toda la sangre huyó de su rostro. La rabia se desvaneció,
sustituida por un terror animal puro. No era su amigo cervecero Chad, ni su adulador Brad. Era Sterling Harrison, el hombre del que llevaba meses alardeando. El hombre que tenía la llave del negocio que supuestamente lo haría rico, el que iba a demostrarle a todos, a mí, a Amara, que él era un éxito. Y ese hombre estaba caminando hacia la escena de su humillación total y absoluta. El silencio en el porche era absoluto. El único sonido era el crujido suave de los zapatos de cuero caros de Harrison sobre las conchas trituradas del camino. Cada paso, una cuenta atrás para la implosión final de Kyle. Sterling Harrison llegó al pie de los escalones de piedra. Su mirada fría y evaluadora se trabó por fin con la mirada aterrada de Kyle. El silencio solo lo rompían el lejano graznido de una gaviota y el suspiro rítmico del océano. Kyle era una estatua de pánico puro, el rostro blanco como la espuma. El matón se había topado con un depredador, sus instintos le gritaban que huyera, pero estaba congelado. Decidí romper el hechizo. Con una calma que no sentía del todo, pero que había perfeccionado a lo largo de una vida de negociaciones de alto riesgo, pasé junto a mi yerno como si no fuera más que un mueble de jardín. Bajé los 2 escalones y extendí la mano a mi invitado. Sterling. Me alegra que hayas podido venir, dije, con voz cálida y acogedora. Theodore Beaumont. Harrison tomó mi mano. Su apretón era firme, seco y seguro. Un hombre que había estrechado miles de manos y que probablemente podía leer la vida de alguien en la fuerza de su saludo. Theodore, el placer es mío, respondió, con un barítono suave y culto. Sus ojos se apartaron un instante para escanear la fachada de la villa. Debo decir que tu propiedad impresiona aún más en persona. Un testimonio de buen diseño. Gracias, dije. Fue una obra de amor de mi esposa y mía. Entonces hice un gesto vago con la mano libre hacia la escena caótica del porche. Perdona esta recepción tan inusual. Parece que tenemos un pequeño problema con unos inquilinos no invitados de corta estancia. Estaba repasando las normas de la casa. Elegí las palabras con precisión quirúrgica, inquilinos no invitados. Cada término fue un dardo perfecto que reventaba la realidad fabricada de Kyle. El sonido que escapó de la garganta de Kyle fue un graznido estrangulado. Vio su única oportunidad de salvar algo. Dio un traspié hacia adelante, con las manos extendidas en gesto suplicante. Señor Harrison, señor, balbuceó, con la voz quebrada. Yo puedo explicarlo. Esto es, un malentendido familiar, una broma. Mi suegro, Theo, él, tiene un sentido del humor muy extraño. Fue un intento patético, una mentira desesperada tan endeble que resultaba casi insultante. Harrison giró la cabeza lentamente para mirar a Kyle. No parecía enfadado. No parecía divertido. Lo observó con la frialdad distante de un científico ante un insecto particularmente poco interesante. No dijo nada. Simplemente sostuvo su mirada durante un largo, extenuante segundo, y luego volvió a mirarme, imperturbable. Ese único desdén silencioso fue más brutal que cualquier reprimenda verbal. Les dijo a Kyle y a todos que no merecía ni ser respondido. Era una irrelevancia. Decidí asestar el golpe final. Fingí una sorpresa agradable. Ah, dije, permitiendo que una leve y amable sonrisa me tocara los labios. Así que ya se conocen. Estupendo. Parece que el desfasado soy yo. Giré el cuerpo, en el papel del anfitrión cortés que presenta. Sterling, permíteme presentar formalmente a mi yerno, Kyle Miller. Kyle se encogió como si lo hubiera golpeado. La mirada de Harrison siguió fija en mí, esperando el resto. Kyle les contaba a sus amigos, continué, con la voz sedosa, todo sobre la villa familiar y cómo planeaba recibirte aquí este fin de semana. Creo que esperaba impresionarte, mostrarte los activos a su alcance, una ambición encomiable, aunque algo desencaminada. Las palabras quedaron flotando, cada una un clavo en el ataúd de la credibilidad de Kyle. Había expuesto su mentira, su motivo y su torpeza, manteniendo la ficción cortés de una presentación familiar. Dejé que el silencio se estirara, para que el peso completo de la humillación cayera sobre sus hombros. Sus amigos intentaban desaparecer, unos retrocediendo hacia los coches, otros clavando la vista en sus zapatos. Amara tenía la mano sobre la boca,
los hombros temblando en sollozos silenciosos. Entonces me volví hacia Harrison, con una expresión de leve preocupación profesional. Por desgracia, dije, bajando el tono a una confidencia, en su entusiasmo, mi yerno olvidó algunos detalles menores, como que, en realidad, no es el anfitrión de esta reunión, que su nombre no figura en la escritura de la propiedad, y que su generosa invitación se hizo sin el conocimiento ni el consentimiento del propietario. Miré a Sterling Harrison directamente a los ojos, un colega en estructura, reglas y consecuencias. Un descuido bastante significativo en el mundo de los negocios, ¿no te parece? La mirada de Harrison se desplazó por fin de mí a Kyle. Lo recorrió de arriba abajo, una evaluación lenta y deliberada que lo despojó de la poca dignidad que le quedaba. Cuando habló, su voz fue fría y afilada como hielo astillado. Miller, dijo, haciendo del apellido una maldición. En mi mundo tenemos un nombre para quienes usan activos que no poseen para apalancar acuerdos que no pueden cerrar. Los llamamos fraudes. Avanzó medio paso hacia el porche, irradiando autoridad absoluta. No hacemos negocios con fraudes. No invertimos en ellos. No nos asociamos con ellos. Y, desde luego, añadió, aún más bajo, no aceptamos invitaciones suyas a casas que no son suyas. Eso revela una falta de carácter fundamental. Una falta de juicio fatal. Hizo una pausa, dejando que el veredicto calara. Nuestra reunión del lunes queda cancelada. De hecho, todas las futuras reuniones quedan canceladas. No vuelva a contactar con mi oficina. Fue una ejecución, limpia e impersonal como una guillotina. Cada esperanza de Kyle, cada mentira que había construido, cada gramo de bravuconería quedó seccionado en ese instante brutal. Estaba acabado, y todos en el porche lo sabían. Las palabras de Harrison cayeron como piedras en un pozo hondo y silencioso. Su finalidad, absoluta e irrevocable, pareció succionar el aire restante. Kyle no se movió. No habló. Solo quedó allí, oscilando levemente, una cáscara vacía del hombre arrogante que había llegado menos de una hora antes. El hechizo se rompió. El espectáculo terminó, y las ratas, al percibir que el barco no solo se hundía, sino que ya había tocado fondo, comenzaron a desertar. Empezó uno, un tipo alto con una camiseta deportiva ridículamente grande. Evitó mirar a cualquiera, especialmente a Kyle, y con una excusa inaudible caminó rápido hacia la camioneta. Ese gesto rompió la represa. Otro lo siguió, luego dos más. Un acuerdo mudo pasó entre ellos. No hubo palmadas en la espalda, ni palabras de consuelo para su caído líder. Simplemente le dieron la espalda. Su lealtad, quedó claro, era enteramente transaccional. Habían venido por la promesa de 3 semanas de fiesta en una villa multimillonaria, por la comida gratis, el alojamiento gratis, el estatus prestado de estar asociados con un lugar así. Pero no habían venido por Kyle. Con la promesa evaporada, su fidelidad desapareció con ella. Corrieron hacia sus coches, movimientos apresurados y torpes, como ladrones sorprendidos infraganti. Forcejearon con las llaves, arrancaron motores con rugidos descarados y se largaron de mi entrada uno por uno, esparciendo grava en su prisa por escapar de la nube tóxica de humillación que pendía sobre su amigo. En 90 segundos, se habían ido todos. Solo quedó de su ruidosa llegada una lata de cerveza vacía, acostada sobre mi césped perfecto. Durante todo ese éxodo, Sterling Harrison no se movió. Observó la retirada patética con un gesto de leve desagrado, como quien presencia un fenómeno desagradable pero totalmente previsible. Cuando el último coche desapareció por la carretera, volvió a mirarme y su talante cambió al instante. Se esfumó el desprecio frío y apareció un respeto profesional. Theodore, dijo, extendiendo de nuevo la mano. Mis sinceras disculpas por la intromisión. Parece que me trajeron aquí bajo falsos pretextos. Le tomé la mano. En absoluto, Sterling, respondí con calma. En cierto modo, tu visita fue perfectamente oportuna. Aportó la claridad necesaria a la situación. Un destello de entendimiento y respeto mutuo pasó entre dos hombres que valoran la claridad. La oferta para hablar de tu fundación sigue en pie, por supuesto, añadí. Quizá en un momento más apropiado. Me gustaría mucho, asintió. Presiento que tendremos mucho de qué hablar.
El carácter es la mejor garantía para cualquier inversión, y tú lo has demostrado con creces. Haré que mi asistente, Elizabeth, te llame el lunes por la mañana para concertar una reunión como es debido. Con eso, lanzó una última mirada despectiva hacia Cahill, la clase de mirada que se dedica a un trozo de basura en la acera, y volvió a su Mercedes. El chofer sostuvo la puerta, él se deslizó dentro. El motor ronroneó y el coche se alejó con la misma gracia silenciosa con la que llegó, dejando tras de sí el tenue aroma de cuero caro y poder absoluto. Y entonces solo quedó uno. Cahill estaba solo en el césped, una figura solitaria entre los restos de su propio naufragio. La fanfarronería, la arrogancia, el derecho, todo se había desvanecido, dejando algo pequeño, patético y completamente roto. Miró la entrada vacía donde habían estado sus amigos. Miró la casa magnífica en la que nunca entraría. Miró a Amara, junto a la barandilla del porche, el rostro hecho una máscara de dolor y desilusión. Y al final, sus ojos se encontraron con los míos. Ya no había ira. Ya no había desafío. Solo la inmensa vergüenza vacía de un hombre que lo apostó todo a una mentira y lo perdió delante de todo el mundo. Con la partida del último coche, un silencio pesado y antinatural cayó sobre la propiedad. Los sonidos del océano, antes ahogados por el caos, volvieron al primer plano, un ritmo constante e indiferente contra la orilla. Cahill permaneció como estatua en el césped, un hombre varado en la isla que él mismo construyó. Era el único resto del temporal. Yo seguí en el porche, mirándolo, sin sentir triunfo, sino una pena honda y doliente. Este era el resultado de una enfermedad que había permitido supurar demasiado tiempo. Este era el costo de confundir la paz con el silencio. Miré a mi hija. Amara seguía junto a la barandilla, de espaldas a mí, mirando el agua. Sus hombros ya no temblaban. Las lágrimas habían cesado. Cuando por fin se volvió, vi un cambio en ella que me sobresaltó. El miedo, la vergüenza, la necesidad desesperada de arreglarlo todo, se habían ido. En su lugar había una resolución tranquila y triste que no veía en sus ojos desde que era niña, la clase de resolución que tenía antes de que el mundo le enseñara a complacer, antes de que Cahill le enseñara que su felicidad estaba por encima de la de ella. Se parecía a su madre. Bajó los escalones con una gracia serena y sin prisa, y se detuvo a pocos pasos de su marido. Cahill alzó la vista, el rostro una mueca de confusión y esperanza. Al verla acercarse, incluso después de todo, una patética chispa de expectativa se encendió en sus ojos. Creyó que venía a consolarlo, a arreglarlo, a decirle que lo superarían juntos. Creyó que iba a elegirlo. Amara, susurró. Cariño, ¿puedes creer lo que nos hizo? A mí. Amara lo miró, el gesto inescrutable un instante, y luego negó lentamente con la cabeza. No, Cahill, dijo, con una voz más clara y fuerte de lo que le había oído en años. No puedo creer lo que hice yo. No puedo creer que lo dejé llegar hasta aquí. Cahill se echó atrás como si la hubiera abofeteado. Ella no tomaba su partido, asumía responsabilidad. Pasé tantos años excusándote, continuó, sin titubeos. A tu ambición la llamé así, ambición. A tu humor inapropiado, a tu falta de respeto hacia mi padre. Me decía que así mantenía la paz, que era una buena esposa que apoyaba. Pero no lo era. Solo fui una cobarde. Te ayudaba a construir una jaula para los dos, una jaula hecha de mentiras y de derecho a todo. Mientras hablaba, levantó la mano izquierda. Lentamente, con un gesto deliberado y definitivo, giró el anillo de bodas. La piedra atrapó los últimos rayos del sol, destellando una luz fría y brillante. Se lo quitó, con movimientos fluidos y firmes. Lo sostuvo en la palma, el pequeño objeto pesado que alguna vez simbolizó una promesa y que ahora era símbolo de su sumisión. Se lo tendió. Mi padre me enseñó algo hoy, Cahill, dijo, mirándolo a los ojos. Me enseñó cómo se ve un límite. Me enseñó lo que significa proteger lo que de verdad amas. Yo amo esta casa. Amo la memoria de mi madre. Y por fin estoy aprendiendo a amarme lo suficiente como para saber que merezco algo mejor que esto. Merezco respeto. Todos lo merecemos. Cahill solo miró el anillo en su mano, abriendo y cerrando la boca sin sonido. No tenía palabras.
Todo su arsenal de bravuconadas y manipulaciones era inútil frente a esta nueva versión serena de su esposa. «Se acabó, Cahill», dijo ella, suave pero con la inexorabilidad de una puerta que se cierra. «Vete a casa, o al lugar que ahora llames casa». No esperó respuesta. Colocó el anillo en su mano temblorosa, se dio la vuelta y regresó hacia mí, dejándolo allí, solo, con los restos de su matrimonio en la palma. Cuando el coche de Cahill desapareció por el largo camino, Amara subió despacio los escalones y se sentó en silencio en la mecedora junto a la mía. No hablamos durante mucho tiempo. Ya no había nada que decir. La batalla había terminado. Nos quedamos allí, padre e hija, mirando cómo el cielo pasaba del oro a un púrpura profundo y tranquilo. Los únicos sonidos eran el vaivén suave de las olas y el crujido rítmico de nuestras sillas. Al cabo de un rato, ella se levantó, bajó al césped y recogió la lata de cerveza que relucía en el crepúsculo. La tiró al contenedor de reciclaje junto al garaje y volvió a su asiento. La limpieza estaba completa. La paz había regresado. Miré el espacio vacío del césped donde había estado el caos, y luego miré a mi hija, el rostro sereno en la luz que se apagaba. No había alegría en lo ocurrido hoy, ningún subidón de victoria. Solo la satisfacción sobria de un trabajo necesario bien hecho. Mi esposa, Ammani, siempre decía que una casa se construye con hormigón y acero, pero un hogar se construye con respeto. Durante años había permitido que los cimientos de nuestro hogar se resquebrajaran, grieta tras grieta, en nombre de una paz falsa. El conflicto de hoy no fue una celebración, fue una demolición. El doloroso, ruidoso, pero necesario derribo de una estructura inestable construida sobre cimientos de mentiras. No eché a un hombre de mi casa, protegí la integridad de mi hogar. Y ahora, sentado aquí con mi hija en la calma del anochecer, escuchando el mar, supe que, sobre este terreno despejado, sobre esta base fuerte y sólida, por fin podíamos volver a construir. Esta experiencia me enseñó una lección valiosa a los 71 años. Durante demasiado tiempo creí que mantener la paz significaba absorber faltas de respeto en silencio. Me equivocaba. La verdadera paz no es la ausencia de conflicto, sino la presencia de justicia y límites firmes. Una familia es como cualquier estructura que he construido. Su integridad depende de la fortaleza de sus cimientos. Ese cimiento no es la sangre, sino el respeto mutuo. A veces, el acto más amoroso no es tolerar, sino corregir, asegurando que el legado que has levantado se mantenga firme por generaciones. Nunca es tarde para hacer cumplir el plano de tu propia vida. Ahora te toca a ti.